Pues vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que vimos hace 15 días, que precisamente hace 15 días empezamos a ver lo que fue el atributo moral de Dios, que es eh, la misericordia, ¿sí? Entonces, en el tema de la misericordia, recordamos un poquito que para nosotros en español la palabra misericordia, pues bueno, es misericordia, ¿sí? Pero nos estamos basando en lo que significa la palabra misericordia en el Antiguo Testamento y que es la palabra Gesed, ¿sí? En hebreo, y ahí la tenemos en nuestras hojitas. Pero la palabra Gesed no solamente significa misericordia. De hecho, ahí en la página 85, si ustedes recuerdan, o si pueden ver, se puede traducir como misericordia, como amor firme, bondad fiel, lealtad y gracia comprometida, ¿sí? Entonces, realmente no sé, la palabra Gesed o el concepto de Gesed en el Antiguo Testamento, lo que se traduce a veces como misericordia, va muchísimo más allá de lo que es el concepto en nuestro idioma español, ¿sí? Entonces, vimos primero que hubieron pactos humanos en los cuales se utilizaba Gesed. En el punto 2, vimos cómo también Dios hace un pacto divino con Israel mostrando su Gesed. Y recordemos que es un poco cuando vimos lo que es el tema de la gracia. Recordemos que el tema de la gracia es recibir un regalo de Dios porque lo merecemos. No, porque no lo merecemos absolutamente nada. Y Dios, sin en cambio, porque Él lo quiere dar, lo da. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, en el caso de Gesed o del concepto de misericordia del cual estamos viendo, es muy similar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, ahora sí, vamos a la página 86. Bien, en la página 86 vamos a ver el punto 3. Y vemos ahí en su hojita dice que también el Gesed o la palabra misericordia o este concepto de Gesed se da en situaciones de perdón y restauración. Se da en situaciones de perdón y restauración. ¿Sí? Dice ahí en nuestro párrafo, el Gesed de Dios, ¿sí? Se manifiesta como misericordia que restauradora. No nada más es ya yo te perdono, yo te muestro misericordia, sino va, como decíamos y venimos viendo, muchísimo más allá, ¿sí? Va hacia una misericordia restauradora que perdona y renueva, incluso ante el pecado grave. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. No, fíjense, no es un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Porque muchas personas piensan que con Dios o a veces, ¿no? Hasta los hijos con los papás o cuando las personas se muestran cierto perdón, dice, ok, ya, ok, vamos de aquí, un borrón y cuenta nueva. Pero lamentablemente la gente vuelve a hacer los mismos actos de maldad, las mismas desobediencias y todo. Por eso, en el caso de Dios, no es un borrón y cuenta nueva. No es una invitación a que, ok, ya todos tus pecados ya te los perdoné y ahora de aquí en adelante vas a cometer pecados nuevos. No, eso no es en el concepto de Dios. ¿Sí me explico? Sí, es completamente diferente. Entonces, dice, no es un borrón y cuenta nueva, sino un acto transformador que devuelve dignidad. ¿Sí? A la persona se le perdona o Dios muestra esa misericordia, ese perdón, ese amor fiel con la persona, con su pueblo, como lo vamos a ver ahorita, pero lo hace para que la persona pueda cambiar, no para que siga en sus pecados y en sus maldades, ¿sí? Sino para que vuelva a levantarse en dignidad y pueda tener una vida diferente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento, este concepto se revela con claridad en momentos en que el pueblo de Israel
atrapado en su propia rebelión, experimenta el abrazo restaurador de Dios. El Jesé de Dios no ignora la gravedad del pecado, pero prioriza la gracia sobre la condena. Otra vez, cuando dice prioriza la gracia, ¿a qué está refiriendo? ¿Sí va a perdonar? Sí, pero ¿porque se merece el perdón? ¿Porque se merece la misericordia de Dios? No, simplemente Dios la quiere dar porque la quiere dar. Si vamos bien, ¿sí? Siguiente párrafo. Para el creyente, el Gesed debería de ser, fíjense, hasta para nosotros como creyentes, que somos gentiles, no somos judíos, dice, debería de ser un refugio porque en medio de las tormentas de la culpa, nos recuerda que Dios no nos ama porque seamos buenos. ¿O Dios nos ama porque somos buenos? No. Precisamente, sino que a pesar de que no somos buenos, Dios muestra su gracia y su sed. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, estoy siendo claro. ¿Sí? Dios muestra su amor y su misericordia porque es de Dios, porque es parte del concepto de sí mismo de Dios. Es por eso estamos viendo que es un atributo moral de Dios. Si Dios no reaccionara de esa forma o Dios no mostrara su misericordia, su gracia para la humanidad, así como lo hizo, no sería Dios. No sería el Dios de la Biblia, no sería el Dios vivo y verdadero, sino simplemente sería como pues inclusive hasta alguien inventado, ¿no? Porque, y esa es la gran diferencia que podemos, una de las grandes diferencias que podemos ver del Dios de la Biblia comparado con los otros dioses inventados que el hombre se ha hecho. ¿Si vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Bien. Vamos al Salmo 51. Muy bien, y voy a volver a hacer otra vez el experimento social que ya lo vi, que vimos hace anteriormente. A ver si lo entendimos. A ver, hermana Silvia, ¿nos puede ayudar a leer el versículo 1 del capítulo 51? Sí, pero así dice, pastor. ¿Cómo? Mi teléfono no sirve y usted está aquí. Bien. 51. Salmo 51, versículo 1. Versículo 1. Aquí como dice aquí en el... A ver, capítulo 51, versículo 1. Para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo, después que cometió adulterio con él. Eso, muy bien, eso era lo que quería resaltar, ¿sí? Porque normalmente leemos desde donde está el numerito, ¿verdad? Versículo 1, ten misericordia, oh Dios, etcétera, etcétera. Pero recordemos que esos titulitos, sobre todo los que están en los salmos, esos sí son inspirados por Dios. Entonces, lamentablemente, cuando hicieron esa separación, pues no incluyeron ese título en el versículo 1. Pero nosotros que ya sabemos que son inspirados por Dios, que son parte del canon bíblico, entonces cuando nosotros leamos el versículo 1, como en este caso, tenemos que leerlo desde para el director del coro, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí el título dice lo siguiente, dice, para el director del coro, Salmo de David, y nos está poniendo en contexto el porqué de este salmo. Y dice, cuando el profeta Natal fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. ¿En qué situación espiritual moral estaba el rey David?
¿Estaba bien o estaba mal? Estaba completamente en su pecado. ¿Sí? Estaba completamente en su pecado. Pero algo que nos dice ahora sí, el siguiente, continuando el versículo 1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Quién está diciendo esto? David. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de pecado. ¿Estaba bien delante de Dios? No, porque inclusive no solamente fue el adulterio con Betsabé. ¿Qué más? ¿Qué otro acto maligno cometió David para eso? Mandó matar al esposo de Betsabé. A Urías eteo, ¿verdad? Lo mandó matar, ¿sí? Tristemente. Entonces, no era solamente un pecado, era otro pecado, ¿sí? Entonces, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran, y después dice, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y versículo 5, pues soy pecador de nacimiento, así, etcétera, 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 etcétera. Dios perdonó a David por esa situación. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque le pidió perdón a Dios, porque él reconoció que era ¿qué? Pecador, porque él reconoció que lo que él había cometido era en contra de Dios. Y como dice aquí, dice, dice, pues, 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Sí? Reconocía David que lo que él hizo realmente había roto su relación con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo David? Inmediatamente no toleró, no soportó estar alejado de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó a Dios. Buscó a Dios. Y ese es algo bien interesante, porque David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre o una mujer que son conforme al corazón de Dios, pregunta, ¿creen que soporten estar lejos de Dios? No. Siempre va a buscar reconciliarse con Dios. Siempre va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Un verdadero adorador en espíritu y en verdad va a ser una persona que siempre va a buscar a Dios. Y Dios, después de que hizo esto, David, ¿volvió a cometer ese pecado? No. ¿Volvió a matar a otro esposo? ¿Volvió a desear a otra mujer? No. ¿Hubo qué? Una restauración. ¿Sí? Por eso mencionábamos hace rato, no fue un borrón y cuenta nueva, sino es Dios le mostró su misericordia. ¿David merecía la misericordia de Dios? No. David se merecía que Dios lo juzgara. ¿Sí? David se merecía que Dios hiciera un juicio, ¿sí? Y de hecho lo hizo, ¿no? ¿Qué le pasó al niño de ese adulterio? Se murió. Y aún así, dice en el versículo 4, de la mitad al final, dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es que justo. Sí, Señor. El juicio que tú hiciste en contra mía es justo. Nadie, ninguna persona puede decirle a Dios, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué
Si sabes que andas en mal y, y recibes cierta disciplina de Dios, dirían, ni preguntes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. ¿Sí? Porque Dios te está haciendo un justo juicio. Si realmente eres hijo de Dios, si no, como dice Hebreos, eres un nadie, no eres de Dios nadie, y por eso Dios no te disciplina. Entonces puedes seguir haciendo y deshaciendo de tu vida como quieras. ¿Sí? Pero en el caso de los hijos de Dios, en el caso de los que realmente buscan a Dios, siempre hay un renovar la comunión con Dios, un perdón y aceptar la reprensión de Dios en sus vidas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente cita. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículos del 32 al 38. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bueno, dice lo siguiente. Ahora Dios, nuestro, nuestro Dios, grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable. Ahí esa frase de amor inagotable, ahí en el original, en hebreo, tiene la palabra Gesed. ¿Sí? En algunas Biblias podría traducirlo como misericordia, como amor fiel, etc. Bueno, aquí lo traduce como amor inagotable. Dice, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido que parezcan insignificantes. Grandes dificultades cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados, todo tu pueblo desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto de Nehemías? ¿Por qué Nehemías está diciendo esto? ¿Sí? Esto ya es después del exilio, ¿sí? Es cuando ya el pueblo de Israel regresa con Zorobabel, con otro Nehemías, sigue Nehemías, este es otro Nehemías, con Esdras, etcétera. Entonces están reconstruyendo nuevamente la nación de Israel, el templo, la nación, la muralla, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Nehemías es de que está recordando, pues precisamente todo lo que hicieron sus reyes, sus líderes, sus sacerdotes, sus profetas, etcétera, etcétera. Ok, y después 33 dice, cada vez que nos castigaste, dice, ¿actuaste con qué? Con justicia. ¿Sí? Aquí Nehemías está reconociendo que, si recuerdan que cuando vimos hace 15 días que vimos cuando Dios a través de 4 profetas le avisó al reino del norte que iban a venir ¿quiénes? Los asirios y que se los iban a llevar. Si recuerdan, después 150 años, ¿sí? También durante ese tiempo, a través de los profetas de Judá, al pueblo de Judá, al reino del sur, les dijo, si no te alineas, si no te comportas bien, van a venir ahora ¿quiénes? Los babilonios y te van a llevar. ¿Entendieron? No entendieron. Vinieron los babilonios, vino Nabucodonosor, destruyó el templo de Israel y se llevaron de Judá, y se llevó cautivos a todos. Ahí vemos a un Daniel, ahí vemos a un Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después de eso, ¿cuántos años estuvieron en el exilio en Babilonia?
No, 70 años, ¿sí? Estuvieron 70 años en Babilonia y ya después regresaron. Bueno, yo creo que ahorita lo vamos a ver, ok. Regresaron y entonces ahí nos vemos en esta situación, ¿sí? Y después dice otra vez, cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia, hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. Dice, nuestros reyes, líderes, sacerdotes y antepasados no obedecieron tu ley, ni prestaron atención a las advertencias de tus mandatos y leyes. Aun cuando tenían su propio reino, no te sirvieron. A pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos, les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. Por eso, hoy somos esclavos en esta tierra de abundancia que diste a nuestros antepasados para que la disfrutaran. Somos esclavos aquí en esta buena tierra. Los abundantes productos agrícolas de esta tierra se amontonan en las manos de los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Ellos ejercen su poder sobre nosotros y nuestros animales. Les servimos según su antojo y pasamos por mucho sufrimiento. ¿Por qué está hablando de que son esclavos? ¿A qué reino se está refiriendo? A ver, aquellos historiadores. Después, primero fueron los asirios, después los babilonios, después, no, antes, los medos y los persas. ¿Sí? Los persas son los que ahora dejaron, de hecho, Ciro el persa, recuerdan, fue el que permitió que pudiesen regresar después de 70 años. Bueno, vamos a ver después. Versículo 38 dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo eso, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. Y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel, aquí en el libro de Nehemías, de cierta forma estaba reconociendo que lo que les había pasado en el pasado, ¿se lo merecían? Sí. ¿Estaban reconociendo su pecado? Sí, sí, exactamente como lo vimos con David. Sí, entonces ellos estaban ahora disfrutando, así como dice aquí otra vez 32, ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor, que inagotable, que cumple ese pacto de Gesed, nos da misericordia, esa misericordia que va mucho más allá. ¿Sí? Ellos estaban gustando ahora esta generación del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, estaban disfrutando ahora de la misericordia de Dios que no se merecían. Y estaban reconociendo su pecado y que solamente ellos habían recibido esto justamente porque se lo merecían y ellos mismos dicen, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. De ahí nos saltamos al capítulo 10, del versículo 28 al 30 y dice lo siguiente. 28. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esta tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento, juraron, perdón, que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Entonces, ¿qué hubo en ellos? Dios mostró su gesed, su misericordia. Ellos reconocieron su pecado y hubo que una restauración y como veíamos anteriormente es experimenta, dice, para que debe ser un refugio porque en medio de las tormentas de la culpa nos recuerda que Dios nos ama porque
No porque seamos buenos, sino a pesar de que no lo somos, Dios muestra su gracia y su gesed. Entonces, pero no, hay otra. En el primer párrafo dice, no es un borrón y cuenta nueva, sino un acto transformador que devuelve la dignidad. Entonces hubo este sentimiento de renovar su relación con Dios. Sí, de hecho hasta ellos estaban prometiendo y dijeron, si alguno de nosotros nuevamente se aleja de la ley de Dios, se aleja de sus mandatos, que le caiga casi casi la maldición de Moctezuma, que le caiga casi casi la maldición de lo que sea. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ellos estaban diciendo, pues que Dios nos juzgue. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Bien, sigamos adelante. Ahora vamos al libro de Daniel, capítulo 9. En Daniel capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, ¿sí? Recordemos que después de los babilonios llegaron ¿quiénes? Los medos y después, bueno, los persas. Y aquí Daniel vivió hasta el tiempo de ¿qué? De los medos. Pregunta, ¿a los cuántos años Daniel fue llevado a Babilonia? Alguna vez lo mencionamos. Más o menos entre los 14, 15, 16, 17 años, ¿sí? Fue llevado. Dice, ok, tengamos esa fecha, 10, 14, 17 años. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, ¿sí? Aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Cuántos años iba a estar el pueblo de Israel exiliado en Babilonia? 70 años. Ok, dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno, también me puse ropa, etcétera, etcétera. Ahora, 70 años más, ¿los cuántos años se llevaron a Daniel? 14, 70 más 14. Entonces, ¿cuántos años tenía Daniel en ese entonces? 84 años aproximadamente. Ya era una persona grande. Ya era una persona mayor. ¿Sí? Y después dice, versículo 4, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable. Esa frase de amor inagotable en el original dice Gesed, ¿sí? Refiriéndose a la misericordia, refiriéndose a este amor fiel, amor inagotable. Dice, con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pues, ¿qué dice versículo 5? Pues hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, y a nuestros reyes, príncipes, antepasados y todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. ¿Qué estamos viendo? A un Daniel nuevamente pidiéndole perdón en nombre del pueblo, ¿sí? Pidiéndole
perdón. Sí, entonces, bueno, más adelante, en versículo 11 dice, todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como lo habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. ¿Sí? Algo que dice aquí Daniel muy claramente es de que exactamente si Dios dice, pórtate bien porque si no, te va a pasar esto. Pregunta, ¿Dios lo cumple? Sí. ¿Sí? No podemos estar en la situación como, así como lo dice Daniel, porque se ve en Isaías, se ve en Jeremías, se ve en Oseas, se ve en Amós, cómo llegan los profetas y le dice al pueblo de Judá, le dice al pueblo de Israel, oye, Dios te está diciendo esto, cambia tu forma, si no te va a pasar esto. Oye, cambia tu forma de vivir, dejen idolatría, si no te va a pasar esto. ¿Sí? ¿Y qué decían muchos? Ay, Dios ni ve nada. ¿Sí? Y pensaban ellos que las cosas malas que hacen en el oculto, decían, Dios ni se da cuenta. Dios no nos va a hacer nada. ¿Sí? Dios no nos va a hacer nada. ¿Y qué creen? Sí les pasó. ¿Qué creen? Sí les hizo eso que Dios les dijo que los iba a disciplinar. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros como cristianos también debemos de aprender del pueblo de Israel. ¿Sí? Recordemos que al pueblo de Israel lo vemos como que, como ese hermano mayor, ¿no? Y que ese hermano mayor que fue el primero que convivió con Dios o con el primero que convivió con papá, pues nosotros como hermanos menores, que somos gentiles, somos cristianos, gracias por la gracia por el sacrificio de Cristo en la cruz, pues nosotros vemos, bueno, pues, y tenemos que entender nosotros, bueno, si Israel se comportó de esta forma, desobedeció a Dios de esta forma y les pasó eso, ¿qué impide que Dios no actúe de la misma forma conmigo? ¿Sí me explico? ¿Qué impide? ¿Por qué Dios va a cambiar? ¿Dios cambia? No, Dios es el mismo siempre. ¿Sí? Por eso decíamos hace rato, cuando tú sabes que has pecado y has cometido algo y de repente algo te sucede, le preguntes, porque seguramente estás recibiendo la disciplina de Dios. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí, ¿no? Bien, seguimos adelante. Y bueno, de ahí, bueno, leímos el capítulo 9, leímos el versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice, adelante, adelante. Capítulo 9, versículo 20 dice lo siguiente. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. ¿Sí? ¿Qué siguió haciendo Daniel? Siguió orando y confesando su pecado. De ahí nos saltamos al versículo 24. Un periodo, fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando Dios muestra su misericordia, su perdón, no solamente como dice aquí, es un borrón y cuenta nueva, sino un acto transformador que devuelve la dignidad. Ahora, no nos vamos a meter a un tema escatológico, como dice aquí, nada más vamos a ver lo que es el tema del perdón, pero aquí en adelante, cuando habla del versículo 24 en adelante, se habla de las famosas 70 semanas de Daniel, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es que veamos en el versículo 24, dice,
un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin, fíjense, viene la restauración del pueblo de Israel, a tu rebelión para poner fin a tu rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Después del exilio? ¿Ocurrió? No, porque inclusive vemos que llegó Hitler y no les fue bien. Entonces, ¿se estaba refiriendo a ese tiempo? No. ¿Hasta cuándo va a ser? Después. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 10, versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro el Persa, Daniel ya tenía alrededor de 86 años, Ciro el Persa, Daniel también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos ciertamente que ocurrirían ¿cuándo? En el futuro, dice, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones, ¿sí? Si nosotros, bueno, vemos lo que es Apocalipsis, lo que vemos otros pasajes como en el libro de Ezequiel, etcétera, cuando Dios va a restaurar al pueblo de Israel, ¿cuándo va a ser? Hasta el futuro. ¿Sí? Otra vez va a volver a tener que Dios muestra su amor y su misericordia, su Gesed, ¿sí? Pero los va a restaurar ¿hasta cuándo? Hasta el futuro. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones a este punto? No. Tuvo fácil, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Siguiente punto. Punto 4. Para quienes acaban de llegar nuestras visitas, estamos en el tiempo de escuela dominical. Entonces queremos aprender. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, o raíz de amargura que surja por el tema, lo puedan expresar. Siéntanse en la completa libertad. Muy bien. Punto 4. En la relación bidimensional entre Dios y la humanidad, ¿sí? El Gesed de Dios también se muestra en la relación bidimensional entre Dios y la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Primer párrafo dice, el Gesed no es unilateral. Dios lo ofrece, pero también lo exige como respuesta ética. Es un llamado a vivir en fidelidad, reflejando su carácter en la justicia social y la integridad. ¿Sí se entendió? Si Dios lo está mostrando, es para que también el pueblo de Israel, que estamos viendo el pueblo de Israel, también lo tenía que hacer ¿qué? Para con los demás. Ahora nosotros como cristianos, si hemos recibido también, bueno, más en las próximas semanas lo vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, eh, si nosotros recibimos la misericordia de Dios, ¿nosotros también estamos obligados a recibir, a dar misericordia? Sí. Si nosotros fuimos perdonados, ¿estamos obligados a perdonar? Sí. Sí. Y eso es de lo que estamos hablando en este punto. Siguiente párrafo. Dice, el Gesed de Dios en la relación entre Dios y la humanidad es como un puente tejido con hilos de fidelidad que une el cielo y la tierra en un diálogo perpetuo de amor y compromiso. No es un camino de una sola vía, sino un intercambio sagrado donde la misericordia divina inspira y reclama una respuesta humana. Esta reciprocidad no se basa en transacciones frías, sino en una dinámica de pacto. Dios ofrece su gesed incondicional y el ser humano, al recibirlo, es invitado a reflejarlo en su vida como un acto de gratitud y obediencia. ¿Sí? El gesed de Dios, la misericordia de Dios, no es solamente para decir,
Ay, yo es que yo he sido tan bueno. Dios mostró su amor, su misericordia hacia mí. Ay, porque soy tan bueno y Dios, ¿quién sabe qué vio Dios en mí, verdad? Dicen, ¿quién sabe qué Dios vio en mí? Y por eso mostró su misericordia. Pues gran error. Lo único que vio Dios en ti fue pecado, ¿sí? Y no eres absolutamente nada especial, ¿sí? Ni te sientas muy mal, muy bien, te subes a un ladrillito y te sientes que casi llegas al cielo. No, no mereces absolutamente nada, ¿sí? Bien, vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. En Miqueas, capítulo 6, versículos del 5 al 8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Miqueas capítulo 6, versículos del 5 al 8, dice lo siguiente: ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey de Balac de Moab intentó que te maldijera y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? ¿Sí recuerdan ese acontecimiento? ¿Sí? ¿Con quién estaba? En ese momento, ¿quién estaba liderando al pueblo de Israel? A ver si se acuerdan. Moisés, muy bien. ¿Sí? Dice, recuerda tu viaje de la arboleda de Acasa a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para, ¿dice qué? Hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Qué interesante. Dios se encarga o se ha encargado de que el pueblo de Israel puede entender cada concepto de lo que Dios le ha transmitido al pueblo de Israel y que puedan ver en la palabra cómo es Dios. Así como nosotros, ¿por qué estamos viendo los atributos morales de Dios? Nada más porque nos toca ese tema. No, porque queremos aprender y saber cómo es Dios. Porque lamentablemente, si no sabemos cómo es Dios, no sabemos cómo va a actuar. ¿Sí? Y si no sabemos cómo va a actuar Dios, muchas veces nosotros tenemos esperanzas en Dios de las cosas que Él ni siquiera prometió. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios no prometió nada de lo que nosotros pensamos, jamás lo vamos a recibir porque Dios no lo prometió y no es de la forma en que Dios trabaja u obra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es de que estamos estudiando, ya vimos en su ocasión atributos naturales de Dios, ahora estamos viendo los atributos morales. Entonces, Dios hizo todo lo posible para enseñarle acerca de su fidelidad al pueblo de Israel. Versículo 6. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y ahí lo voy a dejar tantito. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si recordamos, bueno, quienes estuvimos la semana pasada, recordemos un punto bien importante que veíamos en Hebreos, ¿sí? ¿Y qué veíamos? ¿A Dios le gustaban todo este tipo de sacrificios? No. ¿Eran qué? Sombra de lo que habría de venir, refiriéndonos al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, cada corderito que fue sacrificado, cada cabeza de res que fue sacrificada, cada palomita, todos esos animales fueron del agrado de Dios en lo absoluto, en lo absoluto. ¿Sí? Jamás le agradaron de Dios. Por eso Hebreos dice que, por eso Jesús dice, como no te agradaron, dice, tú me preparaste cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí Miqueas? O por eso quise recalcar, Dios hizo todo lo posible para enseñarle acerca de mi fidelidad, dice en el versículo 5. Pero lamentablemente el pueblo de Israel dijo, entonces tú lo que quieres, Dios, es de que nosotros seamos
pero bien religiosos, ¿no? Que hagamos lo que dice la ley, que sigamos sacrificando y todo, y haciendo todo eso, seguramente Dios te vamos a agradar, seguramente Dios te vamos a complacer. Porque hacemos estos sacrificios, inclusive la última pregunta dice, ¿debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? Estaban exagerando, ¿verdad? Estaban exagerando con sus preguntas. Y en el versículo 8, fíjense cómo contesta Dios. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Sí, que este es Gesed, la palabra compasión es Gesed, dice que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Pregunta, Dios otra vez nos está diciendo a través de Miqueas que todos esos sacrificios eran de su total alegría, de su total complacencia. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba haciendo uso de ¿qué? De la religiosidad. Y quiero recalcar un punto aquí que se me hace bien interesante. Fíjense cómo lo voy a decir. El Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios real de esta Biblia que nosotros leemos, lo menos que le interesa es la religiosidad. Y en otras ocasiones ya lo hemos dicho, el Dios de la Biblia, el Dios vivo, real, creador, el único que existe, es un Dios no, no, no religioso. Porque lamentablemente la gente nos juzga o nos critica, ay, es que lees la Biblia. Y si lees la Biblia, ¿qué dicen? Ay, eres bien religioso. Así dice la gente. ¿Sí? Si te ven platicando, orando con Dios, ay, ya llegó el religioso, el aleluya, ¿no? ¿Sí? Ay, si te ven o compartiéndole el evangelio, ay, ya te convenció aquí con su secta, ya te está convenciendo, ¿sí? Empiezan. Entonces, algo que debemos de entender nosotros es de que la Biblia no tiene nada que ver con ninguna religión. La Biblia no tiene que ver absolutamente nada con religiosidades. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos esto, hacemos aquello, sacrificamos esto. A eso a Dios no le interesa. Lo que a Dios le interesa es esto, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. ¿Qué podría significar eso también para nosotros como cristianos? Que nosotros nos congregamos los días domingos, ¿por qué? Porque somos bien religiosos, porque dice Dios que me tengo que congregar y si me congrego, pues ya Dios me lo tomará en cuenta y ya cumplí con Dios. Eso es religiosidad. Puedo venir aquí y estar completamente ausente con Dios. Puedo venir aquí y por dentro decir, ay, no me interesa eso que está diciendo el hermano Eduardo. No me interesa lo que dice ahí la Biblia. ¿Sí? Poder venir por pura religiosidad. ¿Sí? Que cuando se anuncia, por ejemplo, ay, es que vamos a tener cena del Señor, gente que nunca viene y ese día viene. ¿Por qué? Por religiosidad. ¿Y Dios quiere que seamos religiosos? No. Lo más mínimo, y aquí está, en lo más mínimo. Dios lo menos que quiere de nosotros es de que seamos gente religiosa. Juan capítulo 4 dice, porque Dios busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No religiosos, no. Religiosos, no. Y igual aquí en el porcentaje, ¿queremos religiosos, gente religiosa aquí? No. A veces son las que causan más problemas.
religiosos no queremos aquí. Gente que realmente venga a buscar a Dios honestamente y sinceramente, todas las puertas estarán abiertas siempre a aposento alto. Pero gente religiosa, no. ¿Sí? Y otra vez lo repito. ¿Y qué es lo que exige Dios de Israel y aún de nosotros? Que hagas lo que es correcto. ¿Sí? Y por ejemplo, algo que decimos, sabemos lo que es correcto, y creo que lo voy a mencionar también en la predicación, sabemos lo que es correcto en algunas cosas, ¿no? ¿Es correcto venirse y congregarse aquí? ¿Y por qué mucha gente no lo hace? ¿Por qué gente lo deja de hacer? ¿Sí? Y después dice que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. ¿Sí? Si nosotros hemos recibido misericordia, hemos recibido compasión por parte de Dios, también nosotros estamos obligados a mostrar compasión y misericordia para los demás. ¿Sí? Que a veces podrían decir, es que yo no sé, y esto, un ejemplo que dimos cuando vimos el tema del amor, es que igual yo amo a todos los hermanos de la iglesia, en serio los amo, pero menos a él, menos a ese hermano. ¿Puede ser eso posible? No, es todos. Sí, es que no sé, lo veo y me cae mal, ¿no? Casi, casi, hasta se ríe y me cae mal, ¿sí? Y me cae mal. Hace otra cosa y me cae mal, da su opinión y me cae mal, ¿sí? Dios, recordemos que Dios no vio absolutamente nada bueno en nosotros. Por consiguiente, aquella persona a lo mejor podremos decir, ¿se lo merece? No, no se lo merece. Pero yo estoy obligado ¿a qué? A mostrarle amor, a mostrarle compasión y ser amable y mostrarle mi amor en Cristo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después dice, y que camines humildemente con tu Dios. ¿Sí? Y ese caminar es, a veces no entendemos, o a veces ese concepto de caminar con Dios es estar así lado a lado, seguirlo, estar buscándolo, estar con Él. ¿Sí? Estar con Él, buscarlo. ¿Sí? ¿Sí? No dejar que las cosas del mundo nos agobien. Es decir, oye Jesús, ayúdame porque mira, tengo este problema, ayúdame. Estar ahí platicando con Él. ¿Sí? Si lo queremos imaginar de esa forma o de otra forma, pero el chiste es hacernos a la idea de que Dios está siempre con nosotros y que eso exige de nosotros. A los jóvenes muchas veces, igual las personas dicen, es que yo no sé qué es lo que Dios quiera para mí, para mi vida, ¿no? Es que yo no sé cuál sea el propósito de Dios para mi vida. Bueno, es un buen principio aquí. Simplemente que aprendas a hacer lo correcto, que muestres compasión y que día a día de tu vida camines humildemente con tu Dios. Empezando por ahí. Dirán, eso no, pastor, ¿cómo crees? Eso no me refiero. En la práctica espiritual, eso es mucho. Si no empiezas con lo básico, menos vas a escuchar o entenderás o escucharás la voz de Dios en tu vida a través de la palabra, que es sobre otras cosas. ¿Sí me explico? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Entonces, ¿tenemos un Dios religioso? Para nada. ¿Sí? Lo menos que quiere Dios de nosotros es de que seamos religiosos. Siguiente pasaje. Jeremías capítulo 9. Salud. En Jeremías capítulo 9, versículos 23, 24. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. ¿Sí? Y no es cierto que muchas veces hay mucha gente que se jacta por lo que sabe, hay mucha gente
que se siente muy poderoso, que es muy influyente o que tiene mucho dinero y que puede influir y que por eso se le tiene que obedecer. ¿Sí? ¿Es cierto que hay mucha gente que se comporta de esa forma? Sí. En las iglesias también, tristemente. En aposento alto, ninguna, gracias a Dios, ¿va? Porque si no, pues se va a chocar con pared y aquí no se aceptan ese tipo de personas. ¿Sí? Personas que se sienten muy influyentes o que como aportan mucho dinero, a veces el pastor dice, no, 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 hermana, ni haga eso porque si no, el hermano se nos va a molestar y si se nos va, que se vaya. Si no es maduro, ¿para qué lo queremos aquí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, igual, o igual se da otro caso, otro ejemplo que también doy muy seguido es de que a veces, no, pues que en la iglesia, por acá se juntan los ingenieros, por acá, los que nada más son de prepa, por acá los que tienen oficio y por acá, pues los más pobrecitos, ¿no? Ahí estoy yo, acá, por acá, y empiezan a hacer todos sus grupitos y unos no se toleran a otros y esos grupitos también aquí en Aposento Alto se van a deshacer, ¿sí? No está bien, no es una iglesia bíblica donde se hagan grupitos de esa forma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice Dios, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas, versículo 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor. Ese demuestra amor, esa frase es Gesed. Las dos palabras en hebreo es Gesed. No, la 3, demuestra amor inagotable es Gesed. Dice, y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo mismo que vimos en Miqueas, ¿en qué nos deberíamos nosotros exaltar? ¿Realmente en qué? Primeramente, en conocer a Dios, en mostrar la misericordia con los demás, ¿sí? En mostrar el amor hacia los demás, ¿sí? El Señor Jesucristo muy claro dijo, y ustedes ante el mundo, dice, ¿cómo le demostrarán al mundo que realmente son mis discípulos? Porque el mundo vea que hay amor entre ustedes. Si en una iglesia no se muestra el amor, ¿sí? Tristemente puedo decir que no es una iglesia donde Cristo gobierne los corazones de esas personas, porque no hay muestra de amor, misericordia, perdón, ¿sí? Tenemos que aprender de los errores que cometió el pueblo de Israel para nosotros hacer completamente lo que es correcto, hacer lo que es completamente lo que le agrada a Dios. ¿Sí? No exaltarnos porque nos sintamos los muy de los ayayáis, porque tengamos mucho dinero. Y a veces, qué interesante que a veces los que presumen que son de mucho dinero, a veces son los que menos dan, los que más exigen y los que más problemas causan, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros, gracias a la Biblia, pues nos arroja luz. Y al arrojarnos luz, podemos saber realmente cuando una persona está bien con Dios o cuando no está bien con Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Y vamos a ver por último Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió,
pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos. ¿Por qué? Por conocerlo. ¿Sí? Algo que siempre va a recalcar a Dios es que me conozcan. Y otra vez pregunto, ¿conocer a Dios es conocerlo a través de una religiosidad? ¿A través de ser religiosos? No. Eso que se nos quede bien claro. No estamos aquí porque somos parte de una secta o porque somos cristianos. Quienes hemos pasado, como es mi caso, quienes hemos pasado del catolicismo al cristianismo, ya la religiosidad ya la dejamos en el catolicismo romano. Y ahora empezamos a conocer a este Dios vivo y verdadero, al Dios de las no religiones. Y eso es lo que el mundo no entiende, que el buscar a Dios, a ese Dios real, a ese Dios verdadero, no implica ni ser parte de ninguna religiosidad, de ninguna religión, ni ser parte de ningún grupo religioso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sino solamente es conocer a el Dios de la Biblia, el que nos ha mostrado su amor en la cruz a través de Jesucristo. Bueno, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como que viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor, ahí es la frase Gesed, pues su misericordia, su amor, se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío de la luz del sol. ¿Qué es lo que le está diciendo? Aquí pues su amor, ¿de quién el amor de quién? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. El pueblo de Israel no estaba mostrando Gesed, no estaba mostrando amor ni misericordia. Dice, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío de la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Y versículo 6, quiero que demuestren amor, Gesed, esa palabra amor en hebreo es Gesed, dice, quiero que demuestren, es Gesed, esta misericordia, amor, fiel, etcétera. No que ofrezcan sacrificios, otra vez, el Dios de la religión, no. Otra vez, volvemos, a Dios nunca le interesaron los sacrificios, jamás. Pero los aceptó, ¿por qué? Porque era sombra de lo que habría de qué, de venir. Es más, hasta ese sacrificio le agradó a Dios. Pues no, porque él se despojó de lo que más amaba, que era su hijo. ¿Sí? En el huerto del Edén tenía un plan completamente Dios para nosotros. Pero lamentablemente el hombre quebrantó ese pacto con Dios y lamentablemente pues estamos viviendo lo que estamos viviendo y lamentablemente el pueblo de Israel ha gustado mucho del juicio de Dios. Bueno, quiero que demuestren amor, que no ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Otra vez, no quiero tu religiosidad, quiero que me conozcas, Israel. ¿Y será lo mismo para nosotros como hijos de Dios, como creyentes? Sí, exactamente lo mismo. Dios no quiere que seamos religiosos o busquemos a Dios de una forma religiosa, sino que lo busquemos y que lo conozcamos como es Él. Versículo 7. Pero igual que Adán, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Qué duro, ¿no? Que Dios dice del mismo Adán y ahí en el huerto del Edén, ¿sí? Dios se paseaba en el Edén, convivía con Adán, ¿sí? Ahí estaban, tenían mucho tiempo para platicar, tenían tiempo para convivir, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lamentablemente Adán y Eva, como dice aquí,
rompieron el pacto de Dios y traicionaron la confianza de Dios. ¿El pueblo de Israel lo hizo? Sí. Pues que nosotros como hijos de Dios y como cristianos no rompamos también la confianza de Dios. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que Señor, sí, yo te busco y yo he creído en ti, yo te he buscado, yo te he encontrado, gracias Señor por tu misericordia, y así como Pedro, ¿no? Le dicen, y estaré por ti, yo moriré por ti, y en las primeras de cambio, no, yo no soy cristiano, ¿verdad? No, yo no lo hice, no, yo no lo conozco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que alejar de nosotros. Toda religiosidad, todo tipo de religioso de parte de nosotros, tenemos que quitarlo y para podernos acercarnos así, limpiamente, honestamente, con Dios. ¿Sí? ¿Dios quiere que seamos parte de una religión? No, no. Levanten la mano los que se sienten, los que han pasado a la religión cristiana. Entonces, no entendimos. ¿Dios quiere religión? No. No. Es que lo que... Yo acostumbro a hacer esas preguntas. No se sientan mal. No se sientan mal. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que queremos que entender? ¿Sí? Comprender a Dios no es seguirlo ciegamente como un borrego. Algo que hemos dicho aquí, nosotros nuestra fe es una fe que tiene evidencias, no una fe ciega, que lamentablemente mucha gente cree en Dios de una forma ciega. ¿Sí? Hay muchos grupos religiosos donde tienen su fe en sus religiosidades de una forma ciega, sin investigar si lo que realmente se les ha enseñado es verdad, sin investigar si lo que realmente se les está enseñando tiene sustento bíblico, ¿sí? Y aquí siempre les hemos dicho, aquí esta iglesia Aposento Alto siempre tiene que tener la actitud que tuvieron los de Berea, ¿sí? Que lo que el hermano Eduardo, así como Pablo, después de haberles enseñado, ¿qué era lo que hacían los de Berea? Checaban que lo que Pablo les había enseñado tuviese que sustento bíblico. ¿Qué es lo que tiene que hacer Aposento Alto? Que todo lo que diga y me enseñe el hermano Eduardo, ¿qué tiene que tener? ¿Religiosidad? ¿Es opinión propia? No. Sustento bíblico. ¿Sí? Porque si no tiene sustento bíblico, entonces no estamos enseñando otra cosa, menos la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no todo lo que se tiene que enseñar, todo lo que nosotros hablamos o cuando nosotros compartamos el Evangelio, todo tiene que ser con sustento bíblico. No es yo pienso, yo creo, yo siento, yo soñé, yo me imaginaba, me revelaron, viví. No, todo tiene que tener sustento bíblico. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí y guarden su hojita para la siguiente semana, para que podamos concluirla y yo creo que les voy a dar otra hojita con la siguiente hoja, pero guarden esta hoja para poderla estudiar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.